José, sos profesor universitario en Así la es, UBA y exactamente. además economista. O sea, soy En economista que realidad, ejerce la son las profesión de dos cosas, ¿no? docente. La economía del país, no te voy a pedir en 2 minutos porque es difícil, pero en este momento, ¿cómo la podés sintetizar o definir? Te voy a decir tres cosas. Tres Lo cosas. primero, una situación desastrosa para la clase trabajadora y los sectores populares. Se perdió un 30% del salario durante el gobierno de Macri, 12% el último año. El desempleo crece. El desempleo oficial arriba del 11%, esto quiere decir sumando desempleados y subocupados, estás en un número de arriba del 25% y con una pobreza de 35% de piso. O sea, una situación de crisis muy, muy grande, mientras del otro lado, ojo, del otro lado tenés los banqueros que están haciendo super ganancias. Eso por un lado. Segundo, estamos en un momento donde el gobierno está, por medio de una bicicleta financiera feroz, atando con alambre, teniendo quieto el dólar de acá a las elecciones. Apenas terminen las elecciones, tenés un cimbronazo del dólar, tenés nuevos tarifazos que están parados, por lo tanto una situación peor para fin de año. Y lo tercero, quizás lo más importante, es que el gobierno de Macri nos deja una herencia terrorífica, un acuerdo con el Fondo Monetario vigente de ajuste terrorífico y 150.000 millones de vencimientos de deuda externa en 2020, 2021 y 2022. O sea, una situación que gane quien gane, esté quien esté, impide, si se cumple con ese acuerdo y se pagan esos vencimientos, pero cualquier política medianamente progresista de lo que se te ocurra. Difícil panorama, tirás, para Exactamente, bueno, entonces después, eso es lo que hay que discutir justamente. para el año que viene, o sea, después de diciembre va a estar difícil. Pero decís el dólar parado, los últimos días se disparó unos puntos. A ver, cuando, porque por supuesto el dólar se mueve, se movió de 40, ayer terminó casi en 46, ahora, eh, lo que estoy diciendo es otra cosa. Acordate, diciembre del 2017 el dólar estaba a 17. Sí. Subió a 20. En abril, entre abril y mayo subió de 20 a 30. Entre mayo y julio subió de 30 a 40. Por lo tanto, cuando te digo disparo, te estoy diciendo la posibilidad de que pegue un salto. Y, no, y la verdad, digamos, que la persona que me está escuchando quizás, bueno, ¿y qué significa eso? Lo problemático no es que suba el dólar, sino después el rebote en la inflación y en la pulverización de salarios, de jubilaciones. El riesgo es eso, es un salto de esas características, no el pequeño movimiento cotidiano, que por supuesto los economistas lo seguimos, pero, o sea, a mí no me extrañaría si el gobierno mañana, en medio de esta bicicleta, logra que el dólar baje de 46 a 44,5. O capaz que después suba a 47, ese no es el problema. El problema son los saltos, esos saltos grandes, que son los que después se termina pagándolos el trabajador, el jubilado, el tipo que cobra un plan social, ¿no? Y lo que más preocupa en este momento es el desempleo. Y el desempleo, exactamente, creciente. Daniela, vos que participás desde una asociación gremial como ANSAFE, ves, no por la asociación, por ANSAFE, sino porque estás en cada lucha de los trabajadores por reivindicaciones, por despidos. ¿Cómo ves en la ciudad y en el cordón industrial, en todos estos sectores, el tema de desempleo? Bueno, la verdad que es muy grave. Lo que empezamos a ver hace un tiempo es muchas compañeras que están en pareja o que tienen su compañero que se empieza a quedar desocupado, ¿no? Eso es algo que ya lo vivimos en otras épocas y que empieza a aparecer, bueno, muchas compañeras con familiares en General Motors
que cerró la planta, que empezó con suspensiones encubiertas a grandes escalas hasta que terminó cerrando la planta. Y ese es el cotidiano adentro de las escuelas. A la par de eso, la miseria creciente y la pobreza de los pibes y de sus familias, porque eso, la docencia, cómo lo vive también, no solo en el hecho personal de tener algún familiar despedido, sino también muchísimos chicos que sus familias se van quedando sin trabajo, ¿no? Eso en los barrios se ve mucho. Y mucho empleo precarizado, changas, los que viven de la construcción desde hace mucho tiempo que empiezan a plantear un tema de que están paradas las obras, ¿no? Se ha movido la obra pública en Santa Fe en momentos de campaña electoral de la mano del socialismo, y después todo eso queda ahí parado, ¿no? Ya lo vemos con las escuelas sin gas, por ejemplo. Hay 60 escuelas con las obras paradas, o sea, esto es lo que se está viviendo, ¿no? Es la desocupación, el cordón industrial. Sí, cuando decís está. distintas épocas lo vivimos, tiene que ver con el 76, el 90, después el 2001 y ahora. Las tres implementaciones del modelo dentro del capitalismo, el modelo neoliberal. ¿Lo considero así, José? Sí, vos fíjate, hace poco salió un dato interesante de un organismo privado, insospechado de izquierda, ¿no? O sea, la CIPEC decía que en el año 82 la pobreza en la Argentina estaba más o menos en el 9%. Y todas estas crisis que vos señalaste nos terminaron colocando un piso de pobreza, vos fíjate, un piso, o sea, cuando, entre comillas, estamos bien, del 30, y de ahí sube en cada una de estas situaciones agudas. Ahora, ¿por qué pasa todo esto, no? Y acá hay un punto que es central, y vuelvo sobre las cosas que te decía antes. Todo esto pasa desde que la Argentina entró en un proceso de saqueo terrorífico que tiene que ver con el proceso de endeudamiento externo, que efectivamente comenzó en la dictadura, pero que después gobierno tras gobierno lo continuaron pagando, la deuda continuó aumentando casi cual bola de nieve, ¿no? Y ahora vamos a tener un nuevo capítulo, ahora tenemos un nuevo capítulo. O sea, la deuda total de la Argentina real, contando todo, nación, provincia, todo, está arriba de los 400.000 millones de dólares. Es absolutamente impagable. Ahora, estamos ahora en el capítulo donde además es impagable ya la cuota que viene, que es esto que te señalaba antes. Por eso, en este momento, después de hacer todo este diagnóstico, la gran pregunta, sobre todo los que arrancamos diciendo, bueno, obviamente este gobierno es horroroso, queremos que se vaya, ¿no? O sea, los que arrancamos de este piso, es decir, bueno, ¿y qué es lo que tiene que venir? Y nosotros decimos, cuidado, que si no se rompe el acuerdo con el fondo y no se suspenden los pagos de deuda, el otro que puede venir también será otra cara, hasta podrá tener otro discurso, pero después en la política económica concreta va a continuar el ajuste. Es más, hasta puede profundizarse el ajuste cuando empezamos a escuchar las cosas nuevas que está pidiendo el fondo en caso de una reestructuración, ¿no? O sea, puede aparecer de vuelta, va a aparecer de vuelta la discusión de la reforma laboral, que es flexibilización laboral, de la reforma jubilatoria, que es, o sea, liquidar a nuestros abuelos y además, y después volver a un sistema de privatización del sistema. Entonces, nuestra crítica fuerte a la fórmula Fernández, es la que aparece en la polarización, es que ellos sostienen que el acuerdo con el fondo no se rompe, que se reestructura, pero reestructurar es esto, y que se van a garantizar los pagos de deuda. Y ahí es donde nosotros decimos, mirá, si vos no pateás el tablero, no rompés el acuerdo con el fondo, no dejás de pagar la deuda, y bueno, vos podés discutir que le vas a dar medicamento gratis a los jubilados, puede decir cualquier cosa, pero después no vas a poder hacer nada de todo eso, ¿no? Esta tarde va a dar José una charla en el local de Izquierda Socialista en Rosario. Así es, la vamos a dar juntos. José va a tomar la perspectiva nacional, la candidatura a presidente del Frente de Izquierda, las propuestas, lo que está planteando y cómo está anunciada la charla, y en mi caso enmarcar un poquito la coyuntura provincial en el marco de esta
elección nacional y las candidaturas a diputados provinciales, que tienen un peso muy significante después en la política en concreto, tanto a nivel nacional como provincial, porque ya vimos con el tema del aborto lo que ha padecido el movimiento de mujeres con el voto en contra de Contingiani, diputado del PS, o la abstención de Perotti. Entonces, realmente tiene un peso lo provincial a nivel nacional después y en las políticas como se van determinando, ¿no? Así que de eso se va a tratar la charla. ¿Cómo se llama la charla? ¿Cómo convocan? Bueno, nosotros estamos planteando que frente al desastre de Macri, lo que el derrumbe económico, ¿no? La situación de crisis en este momento, sí es un voto alternativo a Fernández, digamos, ¿no? Si ahí es una alternativa al kirchnerismo en este contexto. ¿A qué hora? A las 17 horas en el local de Izquierda Socialista, la Prida 911, y bueno, sabemos que juega Central y esperaremos los minutos finales, pero que no dejen de venir a la charla porque realmente queremos poder dialogar, que se saquen de adentro todas las dudas y todos los cuestionamientos y que nos pregunten y que se vayan convencidos y con el voto en la mano de Nicolás del Caño, Romina del Pla y los candidatos a diputados nuestros. Entonces, para todos los oyentes, escuchen a Rosario Central por la Horizonte 91.7 hasta la terminación y después van a la charla al local de Izquierda Socialista. Una última pregunta. Si hay balotaje, la izquierda, ¿cómo votaría? ¿Llamaría a votar? La izquierda, frente de izquierda, ¿no? Bueno, nos han hecho esta izquierda. Pregunta muchas veces, ¿no? Como siempre, lo primero, te la voy a contestar, ¿no? Sí, Pero sí, quiero sí. hacerle la pequeña introducción diciéndote que recordémosle a todo el mundo que no estamos en el balotaje, que no estamos ni siquiera en la elección de octubre, que estamos en las PASO. Las PASO son una trampa creada en el año 2011 para intentar despejar y sacar partidos en la elección de verdad, que es la de octubre. Acá en la provincia de Santa Fe ya ha sucedido, hay que, si una fuerza política no es el 1,5%, ¿no? Entonces, por lo tanto, si alguien puede tener distintas visiones con respecto al balotaje o incluso a la elección de octubre, pero cuidado, ¿no? El voto al frente de izquierda también es importante para que podamos estar en octubre. En la primaria. Claro, por pasando ahora, la primaria. Yendo a la otra pregunta que vos me hacías, porque efectivamente, primero, si se llegara a una situación de balotaje, siempre hay que plantearlo en esos términos, nosotros no vamos a votar a ninguno de los dos candidatos que hoy aparecen en términos de esta polarización, Macri y Fernández, por lo que te decía antes, ¿no? Porque nosotros creemos que si se aplica, si se continúa con el acuerdo con el Fondo Monetario y si se pagan los vencimientos de deuda externa, la política económica que aplique el próximo gobierno, sea uno u otro, van a ser exactamente la misma. Va a haber una continuidad del ajuste. Sabemos que estamos diciendo esto y sabemos lo duro que es decir esto, porque hay mucha gente que dice, bueno, para que se vaya Macri, cualquier cosa y voto al que tiene más opción. Pero nosotros le decimos, prestemos atención a esto, ¿no? Prestemos atención a ajuste, qué va a pasar después con el Fondo Monetario y si no hay que fortalecer una alternativa que se plante para poder dar esa pelea. En el supuesto escenario votarían en blanco. Sí, sería votar en blanco. No votamos, claro. Digamos, si algo quieren claro la gente, Perotti es el candidato de Fernández. Perotti, en acuerdo obviamente con el socialismo, ya están llevando adelante en la Cámara de Senadores la unificación de la ley de RT que planteó Macri a nivel nacional, algo que no venía sucediendo y que lo votaron por unanimidad en las cámaras. De la mano de Fernández va a seguir el ajuste y va a seguir también lo que significa, digamos, la reforma laboral, la reforma previsional, así que para nosotros es estar en la calle, estar movilizados y sabemos que esa es el planteo, así que seguro si hay balotaje no va a haber voto nuestro a favor de esos candidatos. Gracias por venir a los dos. Gracias y a a las vos. 17 horas en la Prida 911, el local de Izquierda Socialista. Gracias por venir.